La iglesia medieval la vamos a dividir en 4 etapas, y la primera que vamos a ver es el progreso del poder papal. Ya habíamos visto en la iglesia imperial cómo se empezaba a ver, ¿sí?, los grandes cambios que pues hoy día ya están establecidos en la iglesia católica romana. Pero fue aquí, precisamente en la etapa medieval, donde tienen su mayor auge. Lo que antes era apenas un principio, pues ahorita vemos cómo se empieza a establecer definitivamente el poder del Papa romano. Y durante esta etapa entra prácticamente una decadencia de la iglesia griega, la cual gobernaba desde Constantinopla, ¿sí se acuerdan que vimos eso? Y ahora vamos a ver cómo resurge y tiene un auge el poder papal en Roma, ¿sí? En Roma el obispo afirmaba ser el máximo poder espiritual, pero ahora, ya en esta etapa, ya no solamente quieren el poder
espiritual, sino el poder en cuanto a gobierno sobre todas las naciones existentes en Europa en ese momento, ¿sí? Y este poder papal tuvo 3 etapas. Tuvo una etapa de crecimiento, tuvo una etapa de culminación y tuvo una etapa de decadencia. Aquí el Papa afirma ser no solamente un poder espiritual, sino prácticamente el gobernador sobre reyes, sobre emperadores y sobre todo el movimiento político que ya existía en esa época. Y el Papa, pues que reclama esa autoridad, dice, no, pues es que desde que el Jesucristo entregó la iglesia a Pedro, le dio autoridad no solamente sobre la iglesia, sino sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que ellos afirmaban, ¿sí? Y este periodo de crecimiento, la siguiente, tuvo su repunte, ¿sí? Del año 590 al año 1073 después de Cristo, con el Papa Gregorio I o Gregorio el Grande. Fíjense que hubo algo aquí que llama la atención, y es que llegaron unos ingleses misioneros a evangelizar, por decirlo así, ¿sí? A unos cautivos que estaban en Roma. Pero ellos eran blancos, de ojos azules, verdes, ¿no? Rubios. Y entonces este Papa Gregorio I, cuando los vio, le dijeron, pues ¿quiénes son estos? Y entonces le dijeron al Papa, son anglis, o sea que eran ingleses. Y el Papa dijo, no son anglis, son ángeles, ¿no? Porque los veía tan bonitos a los ingleses que dijo, no, pues son ángeles, ¿no? Y ya desde ahí ustedes entenderán de dónde viene la tradición de que todos los ángeles son blancos, güeros, ojos azules. Pero fíjense que todas estas ideas que la gente tiene, todas estas ideas que nosotros vemos en el común de las personas, son ideas que nacen del mismo catolicismo. Esa idea de que los ángeles son blancos, güeros, surgió de este Papa, que porque los vio bonitos y dijo, no pueden ser terrenales, no, son mandados del cielo, están muy guapos, ¿no? Y pues esta otra idea también que tienen los de la religión tradicional de que el fruto prohibido era una manzana, eso también un sacerdote fue el que salió con esa interpretación y la gente se quedó con esa idea, y ya desde ahí vemos todos los retratos donde dibujan a Adán y Eva comiéndose el fruto prohibido, diciendo que es una manzana, ¿no? Que la manzana es el fruto prohibido, pero pues ¿de dónde sacaron eso si en la Biblia no dice ni siquiera cómo era el fruto, ¿no? Simplemente dice que era un fruto, el fruto de ese árbol, ¿no? Pero no sabemos ni cómo era, pero pues los católicos establecieron que fue una manzana. Y así, tantas cosas, amados, que empezamos a ver nosotros que cómo la ignorancia, pues, porque no hay otra palabra, cómo la ignorancia crea tradiciones, ¿no? La ignorancia crea tradiciones, porque pues ¿qué pasaba en este momento? Pues el Papa tenía todo el poder religioso, el Papa tenía todo el poder en el gobierno, y pues era tanto su poder que nadie refutaba nada.
pues lo que decía el Papa, pues eso era la ley, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues uno de los fundamentos católicos, pues no es solamente la Biblia, ellos se rigen también por lo que dice su máxima autoridad eclesiástica, que es el Papa, ¿no? No son como nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, nuestra máxima norma de fe y de conducta es la palabra de Dios. Sin embargo, para los católicos, ellos se guían por la palabra de Dios, pero también se guían por las tradiciones y también se guían por lo que el Papa diga. O sea, si el Papa mañana saca un decreto y dice que el cielo es morado, pues el cielo es morado, ¿no? Si el Papa mañana saca un decreto, ¿no? Y que pues de que pues el matrimonio homosexual ya no es pecado porque pues el Señor ama a todo el mundo, pues los católicos lo van a aceptar, ¿no? Porque pues es su máxima autoridad, ¿no? O sea, para ellos lo que el Papa diga prácticamente tiene la misma validez que lo que diga la Biblia, ¿no? Así, igual, ¿no? Entonces, bueno, peor. Entonces, sí, o sea, entonces por eso es que a lo largo de la historia, pues nosotros vemos que el catolicismo tiene su nombre, esos documentos ahorita mismo no se me vienen a la mente, pero tiene su nombre, es esos decretos, bulas papales, no me acuerdo exactamente, es otro nombre, porque bulas era como en el tiempo antiguo, pero ahorita ya tienen otro nombre. Y y de hecho hay una página, ¿no? Yo una vez me metí ahí a curiosear. Hay una página del Vaticano donde están todos esos como tipo edictos, ¿no? Que han establecido, donde ellos determinan, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que si te casas por el catolicismo, pues no te puedes divorciar, ¿no? Que pues tienes que mandar una carta al Vaticano, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, anular un matrimonio, o sea, todas esas cosas en el catolicismo así son, ¿no? De que pues no, nadie se puede divorciar y que si por cualquier situación así extrema alguien necesita, por ejemplo, anular su matrimonio, directamente tiene que mandar una carta al Vaticano, o sea, muchas cosas así que ellos son los que deciden y mandan y gobiernan, ¿no? Hasta el día de hoy. Y a partir de este momento, amada iglesia, se empiezan a establecer algunas doctrinas de la iglesia romana. Una de esas doctrinas que quedó claramente establecida durante la Edad Media fue la adoración a las imágenes. Ya aquí ya no era como que opcional, aquí no era como de que, recuerden ustedes que en la etapa imperial lo que sucedió bajo el gobierno de Constantino, el edicto de Constantino, fue que los romanos empezaron, pues, o los cristianos más bien, empezaron a tomar los templos romanos y a cristianizarlos, pero pues las imágenes, muchas, pues, como estaban bonitas, se quedaron ahí, ¿no? Pues eran obras de arte. Se quedaron ahí, pero pues ahora en esta etapa ya libremente, la iglesia romana empieza a adorar las imágenes, empieza a adorar a todas las personas que se han muerto, dentro de esta etapa de la Edad Media. Bajo el poder de Gregorio I se establece la doctrina del purgatorio. ¿Qué es la doctrina del purgatorio? Pues ellos dicen que cuando las personas mueren, pues no van ni al cielo ni al infierno, sino que van a un lugar intermedio para purgar sus almas. ¿Y cómo purgan sus almas o cómo las purifican poco a poco? Pues con las misas, los rezos y las indulgencias que pagan sus familiares, pues que quedan acá vivos, ¿no? Eso es lo que piensan los católicos, por eso es que ellos hacen misas a los muertos, por eso es que ellos pagan indulgencias por los muertos, ¿no?
en este momento de la historia, en esta Edad Media, se empezó a establecer el pago de indulgencias, que vamos a ver nosotros que fue algo de lo que la Reforma Protestante refutaba, ¿no? Porque pues solamente la Biblia dice la manera de ser salvos y no hay más, ¿no? No es por medio de misas, no es por medio de rezos, ¿sí? El que se murió, se murió. Está establecido, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay lugar intermedio, no hay más oportunidades. La única oportunidad es aquí, ¿sí? Sin embargo, los católicos no piensan eso. Los católicos piensan que aunque una persona muere y pues haya estado llena de pecados, pues va al purgatorio y pues yo que quedé vivo empiezo acá a orar por las ánimas benditas, a poner veladoras, a llevarle dinero al cura, a hacerle misas todas las 9 noches, a poner cruces y que ya con eso el alma de esa persona va a ir al cielo, lo cual pues la Biblia contradice completamente porque pues es falso, ¿no? No es así. Y ellos, pero ¿con qué finalidad ellos ellos establecieron esta doctrina? ¿Cuánto te cobran por una misita para un muertito? 1.600. Precio actualizado, tarifa actualizada. Y eso cobraron. Sí, imagínense, 1.600. 1.600, ¿sí? Una misa. Entonces, ¿ustedes creen que ya con esos 1.600 el alma de una persona va a descansar en paz, como dicen tradicionalmente? No, no, el alma de una persona, si no aceptó a Cristo, nunca va a descansar en paz. Está en un lugar donde hay dolor, donde hay crujir de dientes, donde hay lloro eterno. No hay descanso eterno por una misa, ¿no? No hay porque el cura se para y dale, Señor, el descanso eterno, brilla para allá la luz perpetua. No hay, no es así, ¿no? O sea, si no aceptó a Jesús en su corazón, no va a descansar, va a un lugar de tormento. Eso es la realidad, eso es lo que la palabra enseña, amada iglesia. Triste, pero es la realidad. Es en vida que debemos buscar a nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Otra doctrina, pero pues esto lo hicieron ellos por dinero, porque desde este momento la iglesia empezó a cobrar indulgencias. Ajá. Otra doctrina que se estableció profundamente en la tradición romana fue la transustanciación. Ellos hacían o hacen, ¿no? Todavía su representación de que sacan la copa y el pan, pero ellos, esta doctrina de la transustanciación literalmente dice que el cuerpo y la sangre del Señor se convierten, ¿no?, en ese pan y en esa hostia que ellos están consumiendo, cosa pues que tampoco es así, ¿no? Sino que ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no?, en la Santa Cena que celebramos el primer domingo de cada mes? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Pues en la Santa Cena sabemos que es un simbolismo, pero no quiere decir que al masticar el pan yo me estoy comiendo a Cristo, ¿no? Ni que al tomarme el vino yo me estoy tomando su sangre. No, o sea, eso no, esa doctrina de la transustanciación, pues tampoco es lo que enseña la Biblia. Eso solamente es un recordatorio, eso solamente es un simbolismo, ¿no? Eso solamente lo hacemos, como dice la Escritura, en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, pero no es como dice el sacerdote, esto es su cuerpo y esta es su sangre. No es así, eso es falso, no es así. Eso es una mentira, ¿sí?, que le hacen creer a las personas, pero ni esa copa que se está tomando el cura es la sangre de Cristo, ni eso que levanta es el cuerpo del Señor. Ajá, porque ellos así lo dicen, esta es su sangre y este es el cuerpo que fue derramado. No,
¿no? Esa es la doctrina de la transustanciación, ¿no? Y eso quedó establecido desde la Edad Media. Y ahorita vamos a ver, pero ¿por qué todas estas doctrinas, pues nadie refutó, nadie dijo nada? Otra cosa que se estableció aquí en la Edad Media fue la vida monástica. Cuando el Señor creó a Adán, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿No es bueno que el hombre esté solo? Y creó a la mujer. Eso es lo que enseñan las Escrituras, ¿sí? Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a grandes siervos de Dios tener su esposa. Abraham tuvo mujer, José tuvo mujer, Moisés tuvo su mujer, Samuel tuvo su mujer, Moisés tuvo su mujer. Todos tuvieron sus familias y eso nunca fue un impedimento para servirle al Señor. En el Nuevo Testamento, Pedro tenía esposa. ¿O no dice la Biblia que Jesús curó a la suegra de Pedro? Y entonces, ¿cómo es que Pedro, según la tradición romana, siendo el primer papa, tuvo mujer? Y los de hoy en día no pueden tener. Eso es una contradicción. Si ellos dicen que Pedro fue el primer papa y Pedro tenía mujer, porque la Biblia lo dice, inclusive la Biblia dice que Pedro en el ministerio iba con su esposa. La Biblia lo dice. Ahora, ¿por qué los papas, por qué los curas no pueden tener una familia? Eso no lo enseñan las Escrituras. No lo enseñan las Escrituras. La voluntad del Señor es que las personas no estén solas. Por eso creó hombre y mujer. Pero este Señor, pues le pareció que como había mucha mundanalidad, ¿no? Y como para los católicos, ellos siempre han enseñado que el sexo prácticamente es pecado. Ellos han enseñado eso, que el sexo es pecado. Pero el sexo no es pecado, el sexo lo creó Dios. Es pecado cuando se usa fuera de un matrimonio, ahí sí es pecado. Pero el sexo lo creó Dios, ¿sí? Para deleite del matrimonio. Y la Biblia habla de sexualidad. Pero para la tradición romana el sexo siempre ha sido pecado y el sexo siempre ha sido tabú en todas sus formas. Entonces, como ellos dicen que el sexo es pecado, pues un hombre que se iba a dedicar o una mujer que se iba a dedicar al servicio a Dios no podía tener relaciones sexuales porque era darle placer a la carne, cuando la Biblia pues nunca enseña eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues ellos empezaron a darle auge a la vida monástica, empezaron a crearse los monasterios. Recuerdan ustedes que ya desde la etapa imperial hubo varios personajes por ahí que empezaron a aislarse porque pues había mucha mundanalidad, había mucha corrupción. Entonces ellos en ese afán de pues yo me voy a guardar de todo pecado y me encierro aquí en mi burbujita, pues empezaron a tener una vida monástica. Solitos, por decisión propia, dijeron, no, pues yo me voy a encerrar y no voy a tener contacto con nadie para no pecar. Así empezó esta idea monástica, ¿no? Con San Antonio Abad, ¿no? Ya lo vimos en la etapa pasada, en la etapa imperial. San Antonio Abad, el famoso San Antonio Abad, ¿no? Fue uno de los que empezó con esta idea, y no, pues yo me aíslo y así ya no peco. Pero, pues no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En ninguna parte de las Escrituras el Señor nos manda a aislarnos del mundo. Si fuera así, imagínense cada que uno se convierte y si el resto de la familia es mundana, ya no conviva con ellos, porque pues lo van a contaminar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?
Si el mismo Hijo de Dios se sentó a la mesa con los ladrones y con las prostitutas para llevar salvación, ¿quién le ha dicho a alguien que uno tiene que aislarse del mundo para no pecar? En ninguna palabra, en ninguna parte de las Escrituras, el Señor enseñó algo ni siquiera parecido, porque ni siquiera el mismo Hijo de Dios lo hizo. ¿Dice acaso la palabra que el Señor no le hablaba a las prostitutas o a los adúlteros o a los ladrones o los corruptos? No, al contrario. Entre los 12 que andaban 3 años en el ministerio terrenal con Jesús, que caminaron, convivieron y anduvieron con él, había uno que antes era guerrillero, Simón el Celote. Había otro que era ladrón, Mateo el publicano. Había de todo. Había de todo. Y fueron cambiados y transformados por el poder del Señor. La palabra nunca nos enseña a que nos aislemos. La palabra nunca nos enseña a que no le hablemos a nadie de afuera. Eso no lo enseñan las Escrituras. Pero sin embargo, esta idea distorsionada de que las personas tenían que aislarse de los demás para poder tener una vida en santidad tomó auge gracias a la iglesia romana desde la etapa medieval, y empezaron a construir grandes monasterios donde encerraban a hombres, donde encerraban a mujeres, que tristemente, y lo tengo que decir aunque me estén grabando, es que siempre nos vetan los videos, que ha traído homosexualismo dentro de los conventos, porque la sexualidad es una necesidad natural del ser humano. Homosexualismo dentro de los seminarios, violaciones, abusos. Lo que la iglesia no quiere ver y lo que hasta el día de hoy nadie ha tenido los pantalones de refutar. ¿Por qué? Por creer ciegamente y tragar entero lo que a un hombre loco por allá por la Edad Media se le antojó decir. Hasta el día de hoy. Porque eso no lo dicen las Escrituras. Entonces, vemos aquí cómo empezó esa idea de que la autoridad del sumo pontífice estaba por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué sucedía, amada iglesia? Pues toda la educación, dice la palabra, dice dice la cultura, ¿no? La sociedad, que el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿cierto? El que tiene el conocimiento tiene el poder. ¿Qué pasaba? Pues desde ese momento, desde ese entonces, la iglesia romana tenía el poder porque tenía el conocimiento. En esos mismos monasterios, en esos mismos edificaciones, porque pues la iglesia tenía mucho dinero. Recuerden ustedes que de la etapa imperial, desde que Constantino dijo, pues yo me declaro simpatizante del cristianismo, la iglesia empezó a tener dinero. Los sacerdotes, pues todas estas personas que servían en la iglesia no pagaban impuestos. Antes bien el gobierno les pagaba a ellos, el gobierno los mantenía. Y aparte de eso, pues en este momento, en la Edad Media, se establece que el gobierno no se puede meter en nada, que la iglesia romana tenía total autonomía en todo, por lo tanto el gobierno no se podía meter en absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues todas las limosnas, ¿no? Las limosnas que recibían en la iglesia, pues ¿para dónde iban? Para los bolsillos de la iglesia romana, ¿sí?
ellos empezaron a tener grandes edificaciones porque pues era una institución económicamente muy poderosa y lo sigue siendo al día de hoy, ¿verdad? Económicamente muy poderosa. Entonces ellos empezaron a construir escuelas y los únicos letrados, por decirlo así, pues eran esos monjes que iban a las escuelas, porque pues ellos son estudiosos, ellos están preparados. Al día de hoy, todos los sacerdotes han estudiado teología. Todos los sacerdotes que pasan por un seminario católico tienen su licenciatura en teología. Ellos son estudiados, ¿sí? No son ignorantes. Y desde la etapa de la Edad Media, las escuelas, la gente que se preparaba, pues eran precisamente todas estas personas que servían para la iglesia romana, ¿sí? Entonces ellos eran los dueños del poder intelectual en este momento. Entonces las personas que simplemente acudían a la iglesia, que ni siquiera a lo mejor pues entendían el latín, porque en este momento pues la Biblia pues solamente estaba traducida al latín y no todo el mundo tenía ese acceso como hoy día, que hay tantas traducciones y uno puede leer la Biblia en español, en inglés, en otomí, en náhuatl, en tantas cosas. O sea, ya la Biblia hoy día está traducida a muchos idiomas, a muchos dialectos, pero antes no era así. O sea, solamente los sacerdotes eran los que tenían acceso a las escrituras, eran los únicos que tenían el conocimiento en ese momento de los idiomas. Y pues obviamente que los que no, pues solamente creían todo lo que les decían. La gente creía lo que les decían. Si a la gente le decían, mire, es que deme tal dinerito y su familiar no va a ir al infierno sino al cielo, pues la gente con ese corazón, con esa inocencia y creyendo ciegamente en lo que decían las autoridades espirituales en ese momento, la gente creía y lo hacía. Pero pues estas personas no estaban actuando de buena fe. Entonces, otra cuestión es que pues cuando empezó este auge del poder papal en la Edad Media, ellos se preocupaban mucho por guardar la moral externa. Por ejemplo, si una mujer era repudiada por su esposo, ellos públicamente traían a la mujer y obligaban al hombre a que continuara viviendo con su esposa, ¿no? Entonces ellos ganaron muchos adeptos, la gente empezó a creer mucho en ellos porque pues veían que hacían cosas buenas, ¿no? Que hacían cosas buenas y así se fueron ganando pues el favor de las personas, porque inclusive ellos decían a los mismos reyes, ¿no? A los mismos reyes, a los mismos gobernantes, a los mismos emperadores de esa época, que tenían que tener una vida moralmente buena, ¿no? Que no podían andar como vivían anteriormente otros gobernantes, porque saben ustedes que Roma se caracterizó en todo momento, sí, antes de esto, pues precisamente por su inmoralidad, ¿no? Por su inmoralidad. Eran muy inmorales, hacían muchas orgías, había mucha locura, ¿no? Mucha locura entre ellos. Entonces, estos papas empezaron como que a poner la vida moral de Roma en orden, por decirlo de alguna manera, y eso les hizo que ganaran muchos adeptos. La siguiente. Fue una época de ignorancia y de falta de crítica. Precisamente como ellos empezaron a hacer muchas cosas buenas, pues la gente los buscaba para solucionar sus problemas, ¿no?
No, pues que mi esposo me quiere dejar, y pues ya venía el sacerdote y lo obligaba a estar con la mujer. No, que no le quiere dar a los niños. No, pues ahí venía el sacerdote. Y entonces la gente empezó a buscarlos para solucionar sus problemas, ¿sí? Y por esto, pues la gente empezó a creer ciegamente en todo lo que ellos decían, en todo lo que ellos hacían. Se empezó a ver también esta parte de los fraudes píos. Los fraudes píos fueron fraudes para sostener la autoridad romana. Y nadie ponía en duda la honorabilidad del papado. ¿Qué eran los fraudes píos? Eran documentos que ellos decían que les daban a los sacerdotes, a los obispos romanos, toda la autoridad, tanto espiritual como política, en Roma. Ellos decían, por ejemplo, los dos documentos más importantes, ¿no?, en esta época con las que ellos hicieron esos fraudes píos fueron la donación de Constantino, que era un documento que hablaba sobre la autoridad del Papa sobre los emperadores europeos. Porque recuerden ustedes que en primera instancia pues eran los emperadores los que tenían toda la autoridad. No, pues ellos sacaron ahora un documento, ¿sí?, donde supuestamente Constantino les había dicho o había dejado establecido que la iglesia iba a tener poder por encima del gobierno de los emperadores. Y también hubo otro documento que fueron las decretales pseudo-isidorianas. Y este documento hablaba sobre la supuesta reclamación de supremacía sobre la Iglesia universal hecha por los apóstoles. Fíjense, hermanos, o sea, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, porque estamos de acuerdo que estamos hablando aquí del año 476 al 1553 después de Cristo. Y habíamos dicho en la etapa apostólica de la iglesia que el último de los apóstoles de Jesucristo murió ¿en qué año? ¿En qué año murió el último de los apóstoles? En el 100 después de Cristo. El último que murió fue Juan, en el 100 después de Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, ustedes les cabe en la cabeza que a estas alturas, en el año 400 y tanto, se ya habían pasado ¿cuántos siglos? Casi 4 siglos después, va a aparecer una carta de los apóstoles diciendo: es que la iglesia tiene el poder sobre todas las naciones de la tierra. Imagínense. Eso no tenía ni pies ni cabeza, por eso es que se le llaman los fraudes píos, porque pues obviamente eran un fraude, ¿no? Pues eran cartas falsas, donde ellos decían, ¿no?, que pues prácticamente los apóstoles pues les habían heredado las naciones de la tierra, donde ellos decían que prácticamente pues Constantino ya los había nombrado a ellos herederos por encima de los emperadores, ¿no? Y pues la gente todo creía. La gente todo lo que ellos decían, la gente lo creía, sin refutar, sin dudar, la gente todo lo creía. Pero miren, gracias a Dios, hoy día ya la mayoría de la población yo creo sabe leer y escribir por lo menos, porque miren, ni a mí si me vienen a decir que encontraron una carta de mi abuelito que ya tiene más de 30 años que se murió, ni yo creería ese cuento. Ahora mucho menos 4 siglos después. La verdad. O sea, cosas como tan ilógicas, ¿verdad? Pero engañaban a la gente. Así engañaban a la gente, ¿no? Solo hasta el comienzo de la Reforma con Martín Lutero, ya cuando lleguemos vamos a ver ahí cómo se puso eso de bueno, ¿no? Porque
la verdad es que, o sea, no sé, Dios tuvo que como que despertar el corazón y la conciencia de varias personas, porque pues todas estas personas salieron del catolicismo, o sea, ellas no estaban afuera. Lutero era monje católico, y la mayoría de estos reformadores eran gente que estaban en los monasterios, estudiando los mismos escritos, las mismas tradiciones, ¿sí? Que ellos les habían, que ellos les enseñaban en las universidades de teología. O sea, no fue gente externa, fueron gente de ellos mismos que dijeron, ah, caray, aquí como que esto no me cuadra, ¿no? Y empezaron a estudiar las escrituras y a decir, no, pues esto tampoco me cuadra, esto tampoco me cuadra, esto tampoco me cuadra, ¿no? Y de todas esas cosas que no cuadraban, nada más Lutero, ¿no? Porque hubieron muchos más reformadores, pero nada más Lutero sacó 95 tesis de todo lo que no le cuadraba, ¿no? En conclusión, pues todo esto no me cuadra, ¿no? Y fue y los clavó en la catedral de Wittenberg allá en Alemania y dijo, no, pues de todo lo que ustedes me han enseñado en la facultad de teología, todas estas 95 cosas ya me puse a checar la escritura y ninguna de estas cosas me cuadra, ¿no? Pero pues tuvo que haber sido, imagínense, alguien de ellos, alguien que tuvo la valentía, ¿no? Porque pues cuántos siglos habían pasado con las mismas enseñanzas, con la misma corrupción, ¿no? Y Lutero cuando llega dice, no, 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 qué indulgencias ni qué indulgencias. Pues si la palabra de Dios dice que las personas solamente son salvas por fe, por gracia, ¿qué indulgencias? No, deja de venirme con cuentos de que pues, de que tengo que adorar la espina que encontraron en la cruz de Cristo, o el dedo de San Juan, o el manto de no sé quiéncito. No, no me vengas con esos cuentos. El único digno de adoración es Jesús, es Dios. Y empezó su mente, su corazón a trastornar todo, y hizo todo un caos, ¿no? En el catolicismo, en la iglesia romana. Pero hasta este momento la gente está embelecida con todo lo que decía el poder papal, completamente ciegos, completamente ciegos. Ay, todavía me falta otro pedazo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, porque si no, pues para qué correr, ¿verdad? Si tenemos tiempo.